Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, un webinar muy especial acerca de la salud infantil y en una modalidad diferente preguntándole al experto. Vamos a dejar que los participantes se vayan uniendo. Muchas gracias por conectarse. Ya son las 7 de la noche. Ya estamos listos con algunas preguntas para nuestro invitado el día de hoy, que es el doctor Francisco Espinosa Rosales. En breve lo vamos a ver a nuestro médico invitado. Aprovechamos para que las mamás, los papás vayan compartiendo las dudas que tengan para preguntar y aprovechar esta sesión con nuestro invitado el día de hoy. Vamos a dejar que se sigan uniendo los participantes. Bienvenidos. Si gustan dejar sus preguntas y para hacer las respuestas aquí en nuestro chat. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos esperando que se una nuestro invitado. Aprovechen para dejar sus preguntas aquí. Las vamos a ir respondiendo. Aprovechen a nuestro invitado el día de hoy. Él es especialista en alergia. Entonces vamos a leer ahorita su currículum para que se den una idea del invitado que tenemos. El doctor Francisco Espinosa Rosales es médico, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle. Tiene la especialidad en pediatría, también en inmunología clínica, en el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además maestría en inmunología por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Durante toda su trayectoria trabajó durante 25 años en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se desempeñó como médico adscrito y jefe del servicio de inmunología, así como subdirector y director de investigación. Nuestro invitado ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias y del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, se abre Compedia. Además, ha formado parte del comité editorial de algunas revistas y algunas publicaciones. La verdad es que tenemos un excelente invitado al día de hoy. Ya tenemos algunas preguntas que nos hicieron llegar vía chat, vía correo electrónico. Se van a ir leyendo y las demás que vayan surgiendo durante la sesión. Vamos a dar inicio en unos minutos en lo que se van conectando algunos problemas técnicos que tenemos, pero aprovechamos para tratar este tema que es muy relevante para los papás de pequeñitos que pueden tener alguna alergia o que estamos sospechando que pudieran tener alguna alergia, alguna intolerancia. Y por qué no aprovechen, ya que es médico pediatra, para preguntar acerca de otros temas como vacunas, alimentación, crecimiento. Entonces vamos a esperar a que se sigan uniendo y vamos a ver nuestro invitado. Tenemos ya algunas preguntas. Tenemos ya algunas preguntas aquí. Hay un problema técnico, me informan, pero ahorita damos inicio a este tema de internet, conexión puede ser a veces un poquito complicado, pero vamos a darle tiempo a nuestro invitado para que pueda resolver. Y vamos viendo, pues aprovechando el tema de, bueno, el mes del Día del Niño, y que pueden surgir muchas dudas, a lo mejor cuando vamos a consulta llevamos a nuestros pequeños al pediatra y a lo mejor no nos da tiempo preguntar o se nos olvida preguntar y de repente nos acordamos y podemos consultar algunas dudas en otras fuentes que no son las más reales. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por conectarse. Perdónenme el retraso, es que tengo un chiquito aquí con una crisis de asma y estaba viendo que se quedara ya tranquilo y seguro de que se va a ir a su casa sin problema. Una disculpa. No, lo entendemos perfectamente. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que todo esté bien con el pequeñito. La sesión va a ser más de preguntas de los papás que nos hicieron llegar.
aprovechando pues la experiencia que usted tiene y pues tenemos ya varias para irlas contestando. Voy a ir dando lectura a las que nos fueron llegando. Muchas, a lo mejor se pueden repetir, pero vamos a ir viendo, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor. La primera pregunta, ¿cómo puedo saber si mi hijo está creciendo, desarrollándose correctamente? Pues mira, en esto siempre el tema es comparar su estatura y su peso y calcular una cosa que se llama índice de masa corporal, y que se calcula teniendo el peso y la estatura. Y existen tablas que publica la Organización Mundial de la Salud para crecimiento tanto de niños como de niñas, donde podemos comparar el peso con la edad, la estatura o talla con la edad y el índice de masa corporal con la edad. Y con eso sabemos si el peso es adecuado, si la estatura es adecuada y si el peso es adecuado para la estatura, que eso también es muy importante desde el punto de vista nutricional, que es lo que hacemos los pediatras siempre. Yo aquí tengo mi programa de consulta, me calcula con el peso y la talla, me calcula el índice de masa corporal y me dice cómo están, y entonces ya sabemos si tiene, por ejemplo, si tiene talla baja, y si tiene talla baja, tenemos que ver qué tipo de talla baja es, pero, o si tiene peso bajo, si tiene peso elevado, sobrepeso, etcétera, ¿no? Ya, y también algo que va muy relacionado con eso, nos preguntaban, ¿cada cuánto hay que llevar a los niños a revisión con su pediatra? Bueno, el primer año de vida es bien importante que vean los niños por lo menos los primeros 6 meses cada mes, porque es la etapa más crítica de desarrollo y el niño básicamente duplica su peso en esos 6 meses. Después de eso, yo siempre les recomiendo que nos veamos 2 veces, cada 2 meses hasta que cumplen 1 año. A partir del año, la recomendación es que se vean, y esa es la recomendación de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Academia Americana de Pediatría, que se vean cada 3 meses durante el segundo y tercer año, y ya después del tercer año, con 2 veces al año, si es un niño sano, con 2 veces al año es más que suficiente para vigilar su crecimiento y su desarrollo. Por supuesto, siempre siguiendo también todas las cuestiones de vacunas que se deben aplicar, que a veces no necesariamente tienen que coincidir con consultas de crecimiento. Ya, y de hecho nos preguntan también, ¿qué vacunas son las adecuadas para los niños? ¿Cuáles recomiendan aplicarles? Bueno, nuestro esquema de vacunación es un esquema de vacunación de los más completos que hay en el mundo, pero hay algunas vacunas que todavía no incorpora de manera rutinaria. Pero entonces, al nacer se debe aplicar la vacuna de hepatitis B y la vacuna de tuberculosis, la vacuna BCG. Luego a los 2 meses se deben de poner 3 vacunas, que es a los 2, 4 y 6 meses se deben de poner las mismas vacunas a los 2, 4 y 6, que es hexavalente, rotavirus y neumococo 13 valente. Luego al año se debe poner la vacuna de sarampión, rubiola, parotiditis. Idealmente también al año poner la vacuna de varicela, que esa no está incluida en nuestro esquema nacional de vacunación. Luego, también entre el año y el año y medio se debe poner otra vacuna que no está incluida en nuestro esquema nacional de vacunación, que es la vacuna de hepatitis A. Al año y medio se recomienda poner la 4ª dosis de vacuna de neumococo y de hexavalente. La vacuna hexavalente tiene, como su nombre lo dice, protege contra 6 gérmenes, que es hepatitis B, polio, difteria, tosferina, tétanos y meningitis por hemófilus influenza, que es la 6ª. Luego, la hepatitis A se debe poner entre el año y 2 años 2 dosis con diferencia de 6 meses entre una dosis y otra. Luego, a los 2 años, después de los 2 años, una tercera vacuna que no está en el esquema nacional de vacunación, que es la vacuna contra meningitis tetravalente o vacuna contra meningococo conjugada, tetravalente. Y después de allá nos vamos a los 4 años, donde se debe poner la vacuna tetra o pentavalente, dependiendo de lo que haya disponible, porque a veces no hay una o la otra, pero que tiene difteria, tosferina, tétanos y polio.
y de ahí nos pasamos ya hasta los 6 años, y a los 6 años les toca el refuerzo de sarampión, rubiola y parotiditis, y el refuerzo también de varicela. Y de ahí nos pasamos hasta los 10 años en que se debe poner el refuerzo de difteria, tosferina y tétanos, y de ahí ese se debe seguir poniendo durante toda tu vida, cada 10 años. Y esto es muy importante porque estoy seguro que muchos papás de los que están aquí no se han vacunado hace mucho tiempo, y es una vacuna que todos los adultos nos debemos de poner cada 10 años. También es importante desde los 6 meses, cada año se debe poner la vacuna de influenza en octubre, entre octubre y enero, a más tardar, poner la vacuna de influenza tetravalente. Especialmente es muy importante en los niños menores de 5 años y en las personas adultos mayores de 65 años, que se debe poner cada año. La recomendación en realidad es ponerla universal, porque es una vacuna que es muy segura, que es muy eficaz y que no tiene efectos secundarios importantes y que previene la pérdida de días de escuela, la pérdida de trabajo de los papás, etcétera. Ya, y referente, a COVID, ¿cuáles son las recomendaciones hasta ahorita de vacunación para niños? La vacuna de COVID hoy día está aceptada a partir de los 6 meses, con 2 dosis y un refuerzo posterior después de 6 meses de la segunda dosis. Las 2 dosis con espacio entre 4 y 8 semanas es lo ideal, entre la primera y la segunda dosis. Hoy día ya la recomendación es que los niños se vacunen con una vacuna bivalente de RNA mensajero. La realidad es que afortunadamente el COVID en niños es una enfermedad relativamente pues menos riesgosa que en adultos, y desafortunadamente en el país no tenemos la disponibilidad de la vacuna bivalente, y la única vacuna que hay hoy día en el país, yo prefiero que los niños no se vacunen que a ponérsela sin tener ningún estudio, no hay ningún estudio publicado en niños. Entonces la vacuna Abdalá, que es la única que hay disponible hoy día en el país, no tiene ningún estudio de seguridad y eficacia en niños, que al menos que esté publicado y disponible. Entonces, si hay oportunidad de salir del país y poderles aplicar la vacuna de RNA mensajero, ya sea de Pfizer o de Moderna, bivalente, con 2 dosis y luego a las 6 meses una tercera, sería lo ideal, especialmente si el niño tiene algún factor de riesgo. Si el niño, una de las cosas que les digo a los papás también para que no se preocupen es que si el niño ya tuvo COVID y fue un COVID leve y lo superó sin problema, yo ya no me estreso para vacunar a ese niño. Y es un niño, los niños de por sí tienen una morbilidad muy baja, y los que tienen casos graves de COVID en niños es porque tienen una predisposición genética a desarrollarlo. Entonces, si ese niño, por angas o mangas, le dio COVID sin haberlo vacunado, pero le dio un COVID muy leve, ya todos respiramos tranquilos porque ese niño seguramente va a volver a tener COVID varias veces en su vida y no le va a hacer ni cosquillas. En cambio, eso no es lo mismo en las personas adultas mayores de 65 años, que esas se deben de seguir vacunando al menos una vez al año. Idealmente con la vacuna de RNA mensajero. Gracias, doctor. Y hablando de, ya para salir de COVID, ¿hay reportes de complicaciones en niños, o este COVID largo que a lo mejor se presenta en adultos, en niños se ha presentado también? Sí se ha presentado el COVID largo en niños, sin embargo es muchísimo más raro que en adultos, muy raro, mucho más raro. Lo que se reporta en niños, tanto con la vacuna como con el COVID, es más común con el COVID de manera el COVID natural, digamos, el COVID salvaje, silvestre, pero también con la vacuna de RNA mensajero son complicaciones inflamatorias posteriores a la enfermedad o posteriores a la vacuna, como miocarditis, como este síndrome inflamatorio multisistémico que se parece a una enfermedad, sea la enfermedad de Kawasaki, que es rara, pero que afecta a los niños, y que puede poner en riesgo a los niños, puede ser algo serio en los niños y requiere tratamiento por un agente que sepa tratarlo, porque requiere hospitalización, requiere tratamiento con inmunoglobulina y con esteroides para evitar que haya daño en el corazón en el largo plazo. Ya. Y pues ya entrando al tema de alergias, ¿cómo pueden identificarlo los papás si su hijo tiene alergia? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber? Pues mira, ahí siempre es un constructo complicado pero lo primero es, casi siempre, si uno le rasca bien, uno encuentra que hay alguien más alérgico en la familia, ¿no? Entonces yo siempre les digo, oigan, de los abuelitos, papás, tíos, hermanos, hay alguien que estornude muchas veces, que siempre se esté tallando la nariz,
que tosa o use inhaladores como el Ventolin frecuentemente, que requiera nebulizaciones, porque muchas veces a la gente no le dan el diagnóstico de alergia, sobre todo de los adultos y abuelos, ¿no? No les dijeron, tuviste asma, o no les dijeron, tuviste rinitis alérgica, y entonces, pero si uno les hace las preguntas adecuadas, hoy hay alguien, sí, pues la tía Gertrudis, que si, ¿te acuerdas que siempre está así rascándose la nariz y que se la hace y se la talla? Eso le llamamos saludo alérgico, ¿no? Entonces, primero la historia familiar, de atopia le llamamos a esto. Lo segundo es algo que casi siempre los niños que van a ser alérgicos empiezan primero, en el primer año de vida, con algo de dermatitis atópica o eczema atópico, en las primeras semanas, meses de vida. Muy frecuentemente los niños que van a ser alérgicos también desarrollan alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces hay el antecedente que ese niño no toleró fórmulas, se lo tuvieron que estar cambiando, les dijeron que tenía reflujo, que vomitaba mucho, que no aguantaba ninguna fórmula, que inclusive tuvo evacuaciones con moco o sangre y por eso le cambiaron hasta darle una fórmula de arroz o una fórmula hidrolizada extensa, que son unas fórmulas muy costosas y que huelen muy feo y que seguramente la gente identifica muy bien si las recibió sus hijos. Después estos niños habitualmente hacen, cuando entran a la escuela o a la guardería y se encuentran con el virus sincicial respiratorio rinovirus, hacen bronquiolitis y después ya se quedan con sibilancias o lo que llamamos asma inducida por virus. Es algo muy común que nos habla de que ese niño está empezando a desarrollar alergia claramente. Y finalmente, en la edad escolar, casi siempre empiezan con la rinitis alérgica, que es la última de las enfermedades alérgicas que empieza por ahí entre los 6 y los 13 años, y generalmente empieza con estornudos, con congestión nasal. Son niños que siempre están con mocos, con la nariz tapada, que hablan gangoso, que se estornudan mucho, que se tallan mucho la nariz. Casi siempre va acompañado de síntomas oculares, con ojo rojo, con comezón, ardor de ojos, con lagrimeo. Entonces casi siempre es una rinoconjuntivitis alérgica, y empieza, te digo, por ahí de los 6 años. Y esta es la enfermedad más la alergia más común de todas en el mundo, es la rinitis alérgica, que afecta a 1 de cada 3 personas en el mundo. Ya después de eso, por supuesto, si además el niño está en contacto con polvo y empieza a toser o estornudar, pues agua pasa por mi casa casi seguro, o con gatos y empieza a toser o estornudar, o cuando está en el pasto se llena de ronchas, o cuando en la época de polinización entre noviembre y febrero empieza a tener más síntomas respiratorios, y siempre los papás siempre me dicen, no, es que de noviembre a febrero, doctor, ese niño no para de toser y de tener mocos y la nariz tapada y estornudar y se la talla, y le han tenido que dar nebulizaciones. Ese niño casi seguro va a ser alérgico a pólenes de árboles. Entonces, cuando es una temporalidad muy clara, cuando el reto, ¿no?, ya sea el pasto, el polvo, los epitelios de animales, generan los síntomas, sabemos que casi seguro va a ser alérgico. Y entonces ahí ya tenemos que hacer las pruebas de alergia que hacemos aquí en el consultorio, o la determinación en el laboratorio de una inmunoglobulina E total o de una inmunoglobulina E dirigida contra los diferentes alergenos que son comunes en las diferentes edades, y con eso podemos establecer el diagnóstico de alergia. Y muy relacionado a esto, nos pregunta la mamá, ¿el ronquido en los niños es normal? Dice, mi hijo tiene 6 años, tiene parálisis cerebral y microcefalia, de vez en cuando se rasca la nariz, lo hace con fuerza. No sé si tenga que ver eso, hace un mes comenzó a roncar muy fuerte. Dice, he observado que él es incómodo porque se mueve mucho. ¿Qué edad tendrá? Tiene 6 años, refiere. Bueno, a los 6 años ya no son si fuera un niño menor de entre 2 y 4 años, te diría ese niño casi seguro tiene adenoides crecidas. Pero ya a los 6 años casi seguro que ese niño es por alergia que tiene esos síntomas nasales. El ronquido habla de obstrucción de la nariz. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, cuando tenemos gripa, es muy común que todos ronquemos cuando tenemos gripa, porque se nos congestiona la nariz, empezamos a respirar por la boca, y eso hace que ronquemos más fácilmente. Entonces, el ronquido es un síntoma de congestión nasal crónica, y eso se puede dar en niños pequeños por adenoides crecidas, y en niños después de los 6 años casi siempre es por alergia. Ya. Y también nos preguntan sobre reflujo infantil. Refiere que su hija tuvo reflujo desde recién nacida. Hoy a sus 8 años, cuando se excede con algunos alimentos como la leche, sigue teniendo problemas en la noche.
¿Nos refiere si hay una cirugía correctiva efectiva para esto o qué recomienda? La cirugía en niños prácticamente nunca está indicada. El tratamiento ahí es el tratamiento con omeprazol o otro fármaco semejante al omeprazol, que ahora tenemos varias opciones que se dan por tiempos prolongados, por lo menos 2 meses, si está teniendo síntomas, pero sí, el chiste de esto es identificar si no tiene otra causa que cause ese reflujo. El reflujo muchas veces es reflejo de alergia a alimentos o es reflejo sobre todo de alergia a la proteína de la leche de vaca en niños pequeños. Entonces, eso es algo que sí tiene que hablar con su pediatra para identificar si pudiera tener la posibilidad de alergia a algún alimento. Ya. Y nos preguntan referente a alimentos, ¿qué alimentos ayudan a mejorar la calidad de vida de un niño con asma? ¿Algo en especial? No hay ninguna, por supuesto, siguiendo el plato del buen comer, ¿no? Es decir, lo que recomendamos siempre es que estos niños coman muchas verduras, muchas frutas, que coman probióticos de manera natural, como los que tiene el yogur, como los que tiene el jocoque. Muchas veces yo les indico probióticos de tiempo prolongado. Ahora tenemos muchos probióticos de muy buena calidad disponibles en el mercado por tiempo largo, no menor a 2, 3 meses, pero siempre me gustan más los probióticos naturalitos como los que hace el jocoque de la abuelita, ¿no? Ese es el mejor probiótico. Por supuesto, con una dieta que sea con buena cantidad de proteínas de origen animal, que no tenga ninguna restricción. Eso es importante porque ahora está muy de moda y me encuentro con muchas familias que le restringen las grasas a los niños. No hay que restringir las grasas a los niños, las grasas son muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. Así es que nada de darle cosas sin grasa a los niños porque les quitamos parte de su desarrollo. Y también muchos alimentos de los que tienen grasa son ricos en vitamina D, que también favorece una respuesta inmune mejor. Entonces, puede ser útil también un suplemento de vitamina D en los asmáticos y alérgicos, así como los probióticos, pero de alimentos en especial no hay ninguno que en realidad sirva para el asma. Lo que hay que hacer es identificar si es un asma alérgica o no, a qué es alérgico ese niño y hacer un plan de tratamiento de largo plazo. Entender que el asma es una enfermedad crónica que requiere tratamiento y supervisión de largo plazo y un buen acompañamiento del médico con la familia y el paciente para que un niño bien tratado de asma nunca debe volver a tener una crisis después de que se diagnostica el asma. Sí, doctor. También nos manda una mamá una pregunta. A mi hija le mandaron a hacer estudios de alergias hace más de un año y salió levemente alta a ciertos alimentos. Hace un mes tuvo una reacción alérgica muy fuerte y le volví a hacer estudios para ver cuál era el alimento que se había activado y salió todo en 0. ¿Por qué pasó esto? A ver, otra vez, ¿hace un año le hicieron? Ajá, dice que hace un año salió alta a ciertos alimentos, hace un mes tuvo una reacción alérgica y le volvieron a hacer estudios, pero dice que todo salió negativo, todo salió en 0. Refiere que por qué pasó eso. ¿Dice qué edad tiene? No refiere la edad. Si es un niño mayor de 2 años, lo más seguro es que el alimento no tenga ya nada que ver. Y entonces quiere decir que la reacción alérgica es más por un aeroalergeno. Después de los 2 años, los alimentos es extremadamente raro que sean los culpables de las alergias. No es imposible, pero es extremadamente raro. Y cuando es alimento, no necesitamos pruebas, la mamá se da cuenta porque es instantáneo que el niño come el alimento y se pone mal, ¿no? Okay. Ese diagnóstico lo hace la mamá, no necesitamos de laboratorio, ni de pruebas, ni de nada. Eso es la mamá que lo ven directamente la asociación de la ingesta con los síntomas de inmediato. Cuando los síntomas no son inmediatos, no es el alimento, y si el niño tiene más de 2 años, estoy casi seguro que no es el alimento y que más bien es un aeroalergeno, que es lo que hay que buscar como la causa de su reacción alérgica. Y nos preguntan en cuanto a las pruebas de alergia, nos preguntan si existen signos de alerta que se deben tomar en cuenta para realizar una prueba de alergenos y en qué momento se debe de hacer a los niños. Mira, las pruebas de alergia se deben de hacer, en general, se pueden hacer a cualquier edad. No hay una edad mínima o máxima. Se pueden hacer en cualquier edad. Ahora, la realidad es que sí, las alergias a alimentos que son en los primeros 2 años de vida, casi siempre se diagnostican clínicamente o con pruebas sencillas de laboratorio dirigidas específicamente a los alimentos como la leche, el huevo,
pescados, mariscos, que son las cosas comunes que los niños chiquitos dan alergia. Más adelante, después de los 2 años, las causantes de la alergia casi siempre son aeroalergenos como los ácaros del polvo, pólenes de pastos, malezas de árboles, epitelios de animales, ¿no? Ya no son los alimentos. Y para eso, las mejores pruebas son las pruebas que hacemos, las que mejor correlacionan biológicamente son las pruebas que hacemos en el consultorio, que en niños las hacemos en la espalda, en los adultos en los antebrazos, y que medimos, dependiendo del alergólogo, los alergenos más comunes que causan en donde viva ese paciente de alergia. Y sin embargo, cuando el paciente lo que tiene es una alergia en piel, ahí las pruebas de piel no se recomiendan, y ahí lo que mandamos es hacer un panel de alergia a inhalables, de un panel de inmunoglobulina E contra alergenos inhalables en el laboratorio, ¿no? Y esto, dependiendo del valor, los valores altos o muy altos son los que les damos importancia para diagnosticar alergia. Se puede, una vez más, se puede hacer a cualquier edad, pero en general a mí no me gusta hacer las pruebas de alergia hasta después de los 3 años, 3, 4 años, porque muchos niños, este fenómeno de hipersensibilidad es transitorio, y muchos niños acaban por regular su respuesta inmune y superar la alergia, y si no, uno ya los etiqueta como alérgicos muy temprano y se quedan con esa etiqueta para toda su vida. Yo, la verdad, primero que nada, soy papá y pediatra y me choca etiquetar niños. Prefiero irlos acompañando, tenerlos bien tratados para evitar que tengan síntomas, pero no les hago pruebas generalmente hasta después de los 3, 4 años. Ok, doctor. Voy a dar lectura a algunas preguntas que ya nos dejaron aquí en el chat. Nos preguntan explicar sobre las leches desde recién nacido. Antes se indicaba leche materna y entera. Piden explicarlo por edad. ¿Qué tipo de leche se debe dar a los niños? Por supuesto, lo ideal es que un niño, y eso yo siempre les prometo una estatua a las mamás, un monumento a la mamá que logra una lactancia materna exclusiva. Lo ideal es que un niño la única leche que reciba sea la de su mamá durante el primer año de vida. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Academia Mexicana de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría y básicamente todos los organismos que recomiendan sobre nutrición en los niños. Leche humana, leche materna durante el primer año de vida. Si la mamá, ahora que muchas son muy ejecutivas, entran a trabajar muy temprano y les cuesta mucho trabajo, le digo, oye, bueno, negocio con ella que al menos 6 meses, ¿no? Entonces siempre, para mí, una lactancia mínima debiera ser 6 meses, pero ideal 1 año. Y por supuesto, la lactancia que no se puede hacer porque por las circunstancias que tú quieras, depende si es un niño de bajo riesgo o de alto riesgo para hacer alergias. Si es un niño de bajo riesgo, cualquier fórmula láctea de inicio, que la mayoría de ellas están diseñadas para que sea adecuada durante todo el primer año de vida. Hay algunas que se cambian a partir de los 6 meses, dependiendo del fabricante. Fórmulas lácteas de inicio le llamamos. Y yo a partir del año siempre les digo que pueden tomar leche entera sin ningún problema. La leche entera en general no se recomienda antes del año por la carga de proteínas que es para el bebé, pero después del año, como ya la leche deja de ser el alimento tan importante como era antes del año, ya podemos darle realmente una leche entera sin ningún problema después del año. Las fórmulas lácteas que se recomiendan para después del año son muy parecidas a la leche entera, nada más tienen un poquito menos de proteína que la leche de vaca y están adicionadas con vitaminas, minerales, con cuestiones más de mercadotecnia de la industria que vende leches, ¿no? En realidad, yo creo que ese es un gasto que yo siempre me ahorré con mis hijos, el darles fórmulas después de la lactancia materna, ya los pasaba a leche entera. Gracias, doctor. Nos preguntan también, rinitis alérgica, ¿los remedios caseros pueden ayudar? En realidad no funcionan mucho, como el Big Vaporub o como estas cosas que venden ahora que ponen en el medio ambiente de las casas, ¿no? Aromaterapia, algo así. Terapia, no sirven para nada. Lo que sirve ahí es identificar qué causa la alergia, tratar de evitar el contacto con lo que te causa la alergia, desinflamar bien esa nariz. Generalmente lo hacemos con corticoides tópicos nasales y con antihistamínicos por tiempos largos, eso es importante. Y cuando el paciente, al quitar el tratamiento, luego recae, a pesar de un buen tratamiento desinflamatorio, pues va a ser candidato muchas veces a inmunoterapia con alergenos estandarizados. Ahí tienen que fijar que sea un alergólogo certificado
es bien importante porque existe un montón de gente que dice ser otorrinos, han proliferado enormemente, que toman un cursito para hacer inmunoterapia y no tienen idea de cómo se hacen, de cómo se pueden o no mezclar los alergenos, de qué tipo de extracto alergénico es mejor para cada paciente. Tenemos inmunoterapia sublingual, tenemos inmunoterapia inyectada que llamamos glicerinada, que se pone cada semana al principio. Tenemos otros que se llaman alergoides que se pueden poner cada mes, pero cada paciente, de acuerdo a sus condiciones, ya que es alérgico, es que debemos hacerlo. Entonces eso tiene que ser un alergólogo bien con experiencia, certificado por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Eso es lo único que siempre les pido que se fijen, que es su alergólogo tenga certificación por el Consejo de Certificación de nuestra especialidad. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos hizo llegar una mami. Si un bebé de 1 año, 10 meses lleva respirando por la boca mucho tiempo y respira muy fuerte por las noches y se enferma muy seguido de oído, garganta con mocos, ¿puede ser que tenga las adenoides grandes? Sí, seguro. ¿Hay forma de desinflamar o algo? Sí, seguro. Ese niño seguro tiene adenoiditis o crecimiento adenoideo y claro que se puede. La enorme mayoría de las veces los podemos evitar la cirugía si les damos un esteroide tópico nasal como la mometasona, como el furato de mometasona, furato de fluticasona 2 veces al día por no menos de 8 semanas, más un antihistamínico de los que no dan sueño por lo menos ese mismo tiempo, por lo menos 8 semanas. La enorme mayoría dejan de roncar, dejan de respirar por la boca y la enorme mayoría la pasan muy bien por varios meses. Hay algunos que requieren retratamientos, pero si el niño no responde a ese tratamiento, ese niño seguro va a ser de cirugía y tampoco hay que neciarle porque ese niño no duerme bien, no descansa bien, no se concentra bien y nada más estamos retrasando algo que le va a facilitar mucho su vida. Pero si el niño responde bien, entonces hay que hacerle cuernos a la cirugía, aunque el otorrino la recomiende y podemos dar esos tratamientos varias veces, 2 veces por año, 3 veces por año si es necesario, mientras el niño madura. Van creciendo y las adenoides se van encogiendo. Las adenoides es un tejido que crece mucho porque ahí se fabrican anticuerpos contra los gérmenes respiratorios. Entonces, en los niños entre los 2 y los 4 años, casi todos tienen algún grado de adenoiditis en esta etapa porque entran a la escuela, tienen un montón de infecciones virales respiratorias, crecen las adenoides porque ahí se fabrican los anticuerpos, pero luego entre los 5 o 6 años se encogen y dejan de dar lata. Entonces, si logramos pasar esa etapa, podemos evitar la cirugía. Gracias, doctor. Nos refiere otro papá. Tengo un niño de 3 años que es selectivo para comer. Me cuesta mucho trabajo que pueda comer. Dice que le doy a fuerzas y lo obligo a comer. ¿Qué hacemos con esos niños que no? Nunca hay que obligar a un niño a comer porque siempre perdemos. Y eso lo aprendí yo con mis propios hijos. Y curiosamente es algo que a los pediatras no nos entrenan, o al menos en mi caso, nunca me entrenaron para ver pacientes muy graves, pero nunca para ese niño que es muy selectivo para comer. Entonces, lo que uno tiene que hablar con los niños es y hacer frente común, ambos papás. Ahí sí tiene que ser un frente común de todos, porque luego no falta la abuelita o la tía Gertrudis que nos quiere hacer, que a mí mi suegra sobre todo me acuerdo que me regañaba que cómo era estricto, ¿no? Pero en realidad lo que hacía es que yo nunca peleé con mis hijos. Lo que les dije, a ver, los papás tenemos la obligación de diseñar un plato de buen comer. Te puedo dar a elegir, por ejemplo, hoy, ¿qué quieres de comer? Y por supuesto, ellos siempre querían empanizadas de pollo, ¿no? Pollo empanizado. Sí. Y además con papas fritas y además, ¿no? Y katsu. Sí. O sea, el típico de la comida rápida que ven en la televisión y en todos lados. Pero entonces decía, bueno, ok, te vas a comerte el pollo empanizado hoy, una vez a la semana, pero va con una sopa de verduras y va con un carbohidrato de buena calidad y así lo compensábamos, ¿no? Es decir, eso compensaba. Y lo que sí les decía a mis hijos también, la segunda regla es, siempre vamos a seguir el plato de buen comer. Tú puedes elegir 1 o 2 veces a la semana si es algo chatarroso de comida, pero lo compensamos con el resto de la comida. Y la otra cosa es que me puedes decir que ya no tienes hambre, pero lo que no me puedes decir es no me gusta, ¿no? Y si me dices no me gusta, pues lo siento en el alma, me dices no tengo hambre, está perfecto, ya no comes nada más que agua hasta la siguiente comida, donde te vas a comer lo que dejaste de la comida de mediodía, ¿no?
y después si quieres comer algo más, te comes algo más, ¿no? Entonces, así no pelea uno nunca con ellos. Un niño que es sano no le va a pasar nada, nada más hay que saber aguantar, porque uno sufre como demonio. No se me olvida los primeros días que mi esposa me veía con cara de eres un demonio, y mi suegra por acá también, ¿no? Y mis papás porque vivían lejos de la ciudad y no me veían, pero también me hubieran probablemente hecho doblarlos. Pero la verdad es que nunca doblé las manos. Mis hijos hoy día ya tienen 20, 22 y 18 y comen de todo, hasta alacranes, si les dan un pescado, se los van a comer, porque están acostumbrados a que se prueba todo, ¿no? Y al final de cuentas a lo mejor no les gusta y entonces dicen, pues como poquito y ya no tengo hambre, pero siempre prueban de todo. Y la verdad es que hoy día me siento hasta yo como mucho mejor, porque a mí me pescaron al vuelo los niños cuando eran chiquitos, que a mí no me gustaban algunas verduras, y entonces las pedían los condenados, ¿no? Papá no se dice no me gusta, ¿no? Se dice no tengo hambre, pero entonces te lo vas a comer en la siguiente comida y vamos a ver que tú también sigas la regla. Y por supuesto, hoy día como absolutamente de todo. Yo también que en su época no comía coliflor, no comía betabel, no comía algunos vegetales, y hoy día los como, me encantan. Curiosamente, hasta yo me eduqué solito, ¿no? Es el bloqueo mental que uno tiene de chiquito muchas veces. Sí. Entonces, el tema es no ceder, no pelear, nunca obligar a un niño a comer, porque siempre vamos a perder los papás. Nunca lo logramos, y quien diga que sí lo logra miente habitualmente, y nada más peleas y le pasa un muy mal rato, y el niño de todas formas no va a comer. Ahora, el tema sí es paciencia, y toma unos días, a veces semanas, pero los niños que son sanos, que no tienen problemas físicos, aguantan perfecto unos días este cambio de rutina y este cambio de estrategia de los papás. Muy bueno, doctor, muchas gracias. Yo creo que muchos podemos pasar por ahí también. Y nos preguntan también, vitaminas o cómo reforzar el sistema inmune de los niños. Nos refiere a un niño de 2 años. La verdad es que las vitaminas no sirven para nada. En realidad es pura mercadotecnia. Por ejemplo, todas las multivitamínicos que nos dicen que son lo máximo, la verdad no sirven para nada. Las vitaminas biológicamente activas son las que consumimos en una dieta balanceada. Probablemente la única vitamina que yo recomiendo a los niños, sobre todo porque hoy día vivimos los seres humanos entre 4 paredes, nos exponemos muy poco al sol y por tanto activamos deficientemente la vitamina D, es esta, la vitamina D. Y ahora hay varias vitaminas D que tienen 400 unidades por gota, una gota de vitamina D en niños hasta los 4 años, de los 5 en adelante 2 gotitas, o sea 800 unidades al día. Y una vez más, ninguna otra vitamina sirve. Ahora, para la realidad es que si es un niño que está teniendo infecciones recurrentes, lo que hay que ver es la causa, ver que no sea alérgico, ver que no tenga otra cosa anatómica que explique las infecciones recurrentes. Y si uno descarta todo eso, lo que podemos hacer sí es usar algunos productos que tienen cierto efecto inmunoestimulante, como algunos probióticos y algunos inmunoestimulantes de origen bacteriano, que hay varios de ellos. Pero es una vez más, eso yo lo vería con su pediatra. Pero las vitaminas en realidad no sirven. Eso es un mito. De hecho, por ejemplo, si damos mucha vitamina C, podemos favorecer que los niños hagan piedras en los riñones, sobre todo si no se hidratan bien. Y no hay ningún estudio serio que demuestre que dar vitaminas mejora la respuesta inmune. Y lo único que hace es como servirle a los papás como de cierto factor de decir, bueno, por lo menos no me quedo con las manos ocupadas sin darle algo a mi hijo, ¿no? Pero en realidad no sirve. Entonces, una dieta equilibrada con muchas frutas, muchas verduras, que tienen las vitaminas bioactivas, los probióticos de manera natural, como ya te decía, y en todo caso vitamina D. Gracias, doctor. Vamos a dar lectura a otras 2 preguntas. Vamos a ver, porque sí, llegaron muchísimas, se conectó mucha gente y hay muchas dudas. Con esto nos podemos tardar mucho tiempo. Vamos a dar lectura a otras 2. ¿Cuál es el motivo o razón para que un niño con infección de vías respiratorias de repetición sin causa alérgica o inmunodeficiencia se maneje en forma semanal con acitromicina? Si no tiene una inmunodeficiencia, no tiene ninguna justificación. En muchas ocasiones lo que tenemos, y por lo que creo que se lo pudieron haber recetado, es porque su médico piense o le haya diagnosticado un defecto transitorio que se llama defecto de anticuerpos específicos. Y los defectos de anticuerpos específicos está justificado dar acitromicina 3 veces por semana durante tiempos largos para
por un lado tiene cierto efecto desinflamatorio en la vía aérea de regular la microbiota, pero solamente es para ese defecto en especial, que aunque es común, pues es como uno de cada 100 niños, uno de cada 100, uno de cada 200 niños que pueden llegar a tener esto de manera transitoria entre los 2 y los 4 años de vida. Gracias, doctor. Tenemos otra. Voy a dar lectura, está un poquito larga. Dice, mi hijo solo aceptó 2 meses leche materna y desde ahí hasta el año, 5 meses que lleva, el pediatra le recetó Enfamil y Enfagrow Confort porque sospecha de alergia a la proteína de la leche. La aparición de pequeños granitos y ligera diarrea se dio un 90%. Pregunta, ¿hasta cuándo está indicado seguir tomando leche parcialmente hidrolizada? Actualmente come de todo sin problema visual aparente, incluyendo de repente quesos lácteos con leche entera y descremada. Ya dale leche normal, no gastes en fórmula. Por supuesto, ya eso ya lo prueba superada. Si come, o sea, ya olvídalo. Refiere que el kefir lo recomienda para niños de 3 y 5 años, ¿lo pueden comer ellos? Sí, a partir del año sin ningún problema. De hecho, si es un niño normal y no tiene alergia a la proteína de la leche o no tiene alergia a ninguna proteína, a partir de los 8 o 9 meses ya se puede tomar sin ningún problema. Dice, mi hijo a los 8 meses tuvo bronquiolitis y a partir de ahí cada 15 días estaba con fiebre. De los 6 a los 8 aproximadamente no se enfermó, pero desde hace un año otra vez se enferma cada 15 días o mes. Ese niño casi seguro tiene algo que llamamos asma inducida por virus o hiperreactividad viral inducida por virus, y este niño seguramente requiere de un tratamiento inhalado por tiempo prolongado. Es difícil, sin una buena historia clínica decirlo, pero casi siempre son casos que me llegan muy frecuentemente a mí al consultorio, y que lo que tienen es básicamente eso, y es una cuestión de inmadurez, porque el virus sincicial respiratorio y el rinovirus, que son los que causan la bronquiolitis, dejan la vía aérea muy inflamada, y entonces hace un círculo vicioso donde cada vez que tienen un cuadrito viral respiratorio, hacen otra vez broncoespasmo y se queda más inflamado, una vía aérea inflamada, se adhieren más rápido los virus, y entonces tienen más infecciones que lo común, pero el chiste ahí es romper ese círculo vicioso, desinflamando bien la vía aérea con un tratamiento inhalado, pero ahí sí necesita ser un especialista, una vez más, un especialista en alergia e inmunología que esté certificado. Nos refiere otro paciente, otro familiar. A mi niña de 8 años le estoy dando Pediasure. ¿Sería conveniente seguir dándole este suplemento? Principalmente lo hago para su crecimiento, por las vitaminas que aporta. Pues mira, el Pediasure es un muy buen suplemento alimenticio y es un laboratorio que lo produce con mucha calidad. Sin embargo, la enorme mayoría de las veces a mí no me gusta. Yo no lo indico prácticamente nunca más que en niños. Se fabricó, se diseñó este producto para niños con cáncer, con quimioterapia, de estos niños que vomitan, se nos bajan de peso, se desnutren por la quimioterapia, para compensar esa pérdida, de esa desnutrición secundaria a quimioterapia o enfermedades muy serias que causan desnutrición. En niños sanos, la verdad es que no se requiere, y en niños sanos, con todo, acaba siendo muchas veces una forma en que los papás lo dan cuando el niño es picky, ¿no? Pues es el picky eater o el selectivo que no come bien, y entonces para compensarlo, pero no es una buena estrategia en el largo plazo, porque por el costo y porque eso retrasa más el tomar medidas realmente adecuadas para que ese niño se nutra de manera adecuada con una dieta rica, o sea, una dieta siguiendo el plato del buen comer, que eso es lo ideal en todos los niños. Entonces, no es dañino para nada, es un muy buen suplemento, pero la verdad es que a mí no me vas a verlo recetar en un niño si no es que es un niño que tiene una enfermedad crónica seria o cáncer. Ya. Nos comenta, está diagnosticado su paciente con asma y rinitis alérgica. ¿Qué le sugerimos que haga? Porque es mucho medicamento el que está tomando el paciente. Pues en general, un niño que está bien tratado no debe recibir más que un tratamiento inhalado tópico nasal y un medicamento inhalado para el asma, que esos tienen la enorme ventaja que no se absorben, se pueden usar por muchos meses, a veces hasta por años sin riesgo. Entender si es por alergia, qué le causa la alergia, si requiere tratamiento por tiempo prolongado, probablemente sea candidato a inmunoterapia, pero una vez más hay que individualizar sabiendo a qué es alérgico ese niño, y es difícil hacer recomendaciones sin conocerlo bien, ¿no? Ya. Nos preguntan si
¿A cuántos pacientes solicitan niveles séricos de vitaminas para determinar que están en los valores adecuados? Es raro, la verdad lo hago con casos graves de alergia, por ejemplo, especialmente de alergia cutánea. Las dermatitis atópicas severas se han asociado con frecuencia a niveles bajos de vitamina D, y en esos casos se requiere suplemento con dosis altas y por tiempos largos, pero para dar dosis altas y tiempos largos tiene uno que documentarlo y pidiendo los niveles de vitamina D, pero es el único nivel de vitamina que yo pido. Digo, por supuesto, en un niño común y corriente es el que tiene dermatitis atópica severa. Por supuesto, hay algunos niños que tienen anemias con glóbulos rojos grandes que son defectos de vitaminas B, en eso hay que pedir, pero eso igual, ahí lo tiene que pedir el pediatra y no se piden nada más por pedirlo, sino se piden ante anemias megaloblásticas en casos que se sospeche deficiencia de alguna de las vitaminas B, o se pide hierro y un patrón de ferrocinética en donde tenemos una anemia con patrón de deficiencia de hierro, o se pide vitamina D en enfermos que tienen alergia severa, pero fuera de esas circunstancias, y eso lo tiene que pedir el médico orientado al caso clínico, no se piden de manera rutinaria. Nos pregunta también otra mamá. Mi hija tiene 9 años, pero desde que entró a la primaria tiene hemorragias en la nariz, especialmente en temporadas de calor. Sucede en cualquier momento y este año le pasó cuando se estaba bañando y otra cuando dormía. ¿A qué se puede deber? Híjole, muchas cosas. En épocas de calor es muy común, especialmente si el niño tiene alergia o la niña tiene alergia, todavía es más común. Entonces hay que ver que no tenga los cornetes muy crecidos, pero el chiste de esto es ver que no tenga alergia. Si es más de una vez por semana, ahí lo tiene que revisar un otorrino para que vea si no tiene algún defecto en la vasculatura que amerite algún tratamiento más definitivo. Si no, cuando pase con presión exactamente donde acaban los huesos de la nariz durante 3 minutos seguidos sin soltarla, eso detiene cualquier sangrado de nariz. Ya. Y otra. Tengo una niña de 3 meses, le doy leche materna exclusiva. Por cuestiones de trabajo le doy un biberón por la tarde de fórmula NAN. ¿Esto afectará algo en su crecimiento o salud después? No, pero lo ideal es que pudieras ir haciendo un banco de leche, que la leche materna la puedes refrigerar y congelada puede durar hasta 4 a 6 meses cuando está congelada, y lo que hicimos en casa, por ejemplo, fue eso, que mi esposa hizo un banco de leche, y cuando volvimos a nuestras actividades, la realidad es que seguía pudiendo tomar leche materna exclusiva por la reserva. Pero si no se logra, tampoco hay que sentirse mal, para eso son las fórmulas, ¿no? Si es una niña que no tiene riesgo de alergia, no pasa nada y ese biberón no le va a afectar en nada. Ya. Tenemos una paciente femenina de 8 años que inicia con tos hace 2 meses con múltiples tratamientos jarabes. Se diagnostica con bronquitis, por las noches predomina crisis de tos. Me menciona el médico, puede iniciar con síntomas de asma. ¿Qué protocolo de estudios debe realizar para confirmar o descartar el diagnóstico? Hay que hacer primero lo tiene que ver un especialista en alergia e inmunología, porque en los niños el 80% de las asmas son de origen alérgico, ver cómo responde al tratamiento con broncodilatador. Generalmente si responde bien a esa edad es complicado hacer una espirometría, pero después de los 6 años, si queremos ser muy ortodoxos, hay que hacer una espirometría antes y después de dar un broncodilatador. Normalmente lo que vemos es disminución de los volúmenes expiratorios forzados en el primer segundo, que mejoran más del 11% cuando le damos un broncodilatador. Eso hace ya diagnóstico de asma. Dependiendo de la severidad, le llamamos asma leve, asma moderada o asma grave. Dependiendo de la persistencia, le llamamos intermitente o persistente, y en base a eso planeamos un tratamiento. Ahora hay guías que si se siguen, permiten que ese paciente pueda tener una vida completamente normal, y por supuesto, si es alérgico, el poder desensibilizarlo con inmunoterapia, una vez más, siempre y cuando sea un alergólogo certificado. Gracias, doctor. Voy a ver la última pregunta, a ver si hay alguna más. La proteína de leche de vaca es un alimento alergénico en algunos niños. ¿Es necesario administrar la leche después del año? O sea, tienen que tomar leche. Se diagnostica como alergia a la proteína de la leche de vaca, generalmente se la quitamos
La alergia a la proteína de la leche la diagnosticamos generalmente en los primeros 6 meses de vida. Y cuando la diagnosticamos, les quitamos la leche por lo menos hasta el año. Después del año, dependiendo de la severidad, la gravedad de la alergia a la proteína de la leche, vemos si podemos al año empezar a hacer un reto supervisado con alimentos. Si la fue muy severo, se tiene que hacer una prueba en piel, se tiene que hacer una prueba en sangre, se tiene que hacer y después, si eso ya sale negativo, hacemos un reto primero con leche que está horneada y en pequeñísima cantidad, ¿no? La típica galleta que está hecha con una cantidad mínima de leche que además estuvo horneada por un tiempo largo, y damos una pequeña probada al niño. Si eso lo tolera, vamos subiendo la cantidad del alimento horneado con leche. Después de eso, si lo tolera, vamos haciendo lo que llamamos escalera de la leche, que vamos subiendo cantidad y qué tan entera y fresca la proteína de la leche. Gracias, doctor. Y nos preguntan acerca de las vacunas. Esta sesión va a quedar grabada, la vamos a subir a nuestro canal para que ustedes la puedan ver ahí en la repetición, de las vacunas que nos mencionó para nuestros pequeños. Nos felicitan mucho, doctor, por la ponencia, mucha información que la verdad fue muy valiosa para nuestros invitados el día de hoy. Les vamos a compartir, están pidiéndonos sus datos, doctor, se los vamos a compartir para que puedan contactarlo por alguna duda muy particular que tienen con sus pacientes. Y le agradecemos muchísimo, doctor.